Bendiciones, mujeres del reino, Dios te bendiga. Continuamos aquí con este capítulo precioso de la reflexión de ayuno de Daniel. Hoy estaremos hablando de destronar al rey estómago. ¿Por qué este título? Porque realmente cuando nosotros pensamos en tiempo de ayuno y oración, algunas personas podrán decir que es una dieta, otras personas es la excusa perfecta para decir yo no puedo hacer ayuno. Pero hoy quiero decirte que si es usted como otras personas que han oído hablar sobre solo una parte de lo que cubrimos en este primer capítulo, que ya puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube, puedes ver las dos reflexiones, vas a ir entendiendo lo que hoy vamos a expresar en este audio. Entonces, a estas alturas estarás comenzando a comprender lo crucial que es la práctica del ayuno en la vida de cada creyente. Pero como parte de ese cordón de 3 hilos de las obligaciones cristianas normales, ¿verdad? Puedo preguntar o quiero hacer esta pregunta: ¿por qué se pasa por alto con tanta frecuencia? Creo que la razón principal es una que ha plagado a la humanidad desde el principio de la creación. Como ve, ayunar significa crucificar aquello a lo que me refiero como el rey estómago. Y en caso de que no sepa quién es el rey estómago, simplemente aparte un poco este audio y mire hacia abajo y preséntese. Probablemente ya le haya oído rugir en desacuerdo 1 o 2 veces desde el comienzo a leer o a escuchar todo referente al ayuno. Sabemos, amadas, que cada año nosotros como ministerio vamos participando en uno de estos ayunos y principalmente al inicio de cada año el ayuno de 21 días. Sin fallar, las personas comparten con nosotros que tienen ganas de comerse todo lo que vieron esa última semana antes de comenzar el ayuno. Pero eso está bien. Una vez que toma usted la decisión de ayunar, aunque sea solo por un día, Dios ve el deseo de su corazón. Él le dará la gracia de aguantar y ver las victorias que usted necesita que se produzcan. Sin embargo, amada mujer del reino, tendrá usted que escoger destronar a ese dictador interior, que es tu estómago. Se ha dicho que en el camino hacia el corazón del hombre es porque es por medio de su estómago, ¿verdad? Y eso lo decimos mucho las mujeres. Por ejemplo, yo enamoré a Juan de Dios por medio del estómago, porque me encanta cocinar, me gusta y me deleito prepararle los alimentos a mi familia. Y por lo tanto, al inicio de mi relación con mi esposo, yo preparaba los mejores banquetes. Es decir, no preparaba grandes cosas, pero lo poco o lo mucho que yo preparaba era con amor. Y eso lo podemos saber la mayoría de las mujeres que han llegado a saberlo, ¿verdad? Yo sé que tú eres una de ellas y entiendes este punto que yo estoy mencionando. Pero, ¿sabes? Necesitamos comprender que el diablo también lo sabe. Algunas personas, concretamente cristianas, podrían ser la situación geográfica del abismo sin fondo. Considere por un momento lo que le ha sucedido a la raza humana mientras ha estado bajo el gobierno del rey estómago. Tendrá usted que escoger destronar a ese dictador interior. Lo vuelvo a repetir y se lo vuelvo a recordar. Podemos comenzar en el principio, al regresar hasta el huerto de Edén. La Biblia registra esto y vamos a leer Génesis 2:8 al 9 y Génesis 16 al 17. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios
hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de éste él comiera, ciertamente morirás. Parece, amadas, bastante claro, ¿no es cierto? Pero la serpiente era astuta y convenció a Eva de que ella debería comer del árbol prohibido y le aseguró que no moriría. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto lo dice Génesis 3:6. Y con esa sola comida, Adán y Eva de inmediato pasaron a disfrutar pacíficamente de la presencia de Dios en el frescor del huerto y ocultarse con temor de su presencia entre los árboles del huerto. Amadas, aquí podemos ver que ellos literalmente salieron comiendo de la casa y el hogar. Salieron comiendo de la voluntad de Dios para su vida. Salieron comiendo de la provisión de Dios, su plan para la vida de ellos y de su magnífica presencia, pero sus estómagos quedaron temporalmente satisfechos y nosotros aún sufrimos las consecuencias de sus apetitos en la actualidad. El reinado del rey estómago, podemos llamarlo de esa manera. Al hablar de los pecados de Sodoma y Gomorra, la gente normalmente se enfocaba en la desenfrenada homosexualidad que había en aquellas ciudades. Y por eso no es todo lo que la Biblia enseña. El Señor le dijo a Israel por medio del profeta Ezequiel: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Tu hermana soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Esto lo puedes comprender aún mejor leyendo la palabra de Dios en Ezequiel 16 del 49-50. Hazlo. Yo invito a que tú tomes la palabra y puedas reconfirmar lo que aquí estás escuchando. Lo primero que puede que observes es que no daban a los afligidos y a los necesitados y no oraban por soberbia, por ociosidad. Pero es interesante observar que los habitantes de aquellas ciudades no solo eran culpables de homosexualidad, según el relato en Génesis, sino que también, como vemos aquí, eran culpables de glotonería. Eso quiere decir saciedad de pan, ¿verdad? La gula, estar comiendo aunque tú ya te sientas llena. Junto con sus otros pecados, su excesiva lealtad al rey estómago lo llevó directamente a la condenación. Otro brillante ejemplo que podemos dar en este momento de alguien en quien el rey estómago estaba elevando y sobre todo estaba enaltecido es Esaú, el hijo de Isaac y Rebeca. Cuando era la costumbre, a Esaú se le otorgó la primogenitura especial del hijo varón. Esa primogenitura llevaba con ella la especial bendición de su padre y ciertos privilegios. Automáticamente aseguraba que Esaú recibiera una doble porción de todos los bienes de su padre. Era una bendición de Dios y no debería tomarse a la ligera, ¿verdad? Esaú era cazador. Su padre se deleitaba en él debido a la abundancia de carne que llevaba a la mesa.
Sin embargo, cuando Esaú regresó de los campos, un día, quizás sin haber tenido éxito en la caza, sencillamente tuvo hambre y su hermano Jacob estaba a punto de comerse un sencillo guiso de lentejas y pan. Y por eso Esaú, insistiendo en que él estaba hambriento, suplicó a Jacob que le diera la misma comida. Cuando impulsivamente estuvo de acuerdo en cambiar su primogenitura por ese plano. Entonces, ¿qué quiero decir? En la palabra de Dios dice que Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esto lo puedes leer en Génesis 25:34. Esaú vendió su codicia, primogenitura, debido a su lealtad al rey Estómago. Dios tenía un plan y un destino, una voluntad para la vida de Esaú, pero su codicia por la comida y la gratificación instantánea era más importante. El escritor de Hebreos utilizó términos fuertes para advertir contra llegar a ser como Esaú. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con las lágrimas. Esto lo vamos a leer en Hebreos 12:15 al 17. Te vas dando cuenta la importancia de poder destronar a nuestro estómago, a nuestro rey estómago. Continuemos. Cuando Dios liberó a los israelitas después de 400 años de opresión de esclavitud en Egipto, millones de israelitas y una multitud mezclada de otras personas fueron milagrosamente conducidos a través del Mar Rojo en su camino a la tierra prometida. Dios suplió cada una de sus necesidades en el viaje y hasta los alimentó con pan del cielo diariamente. Ese maná proporcionaba una dieta tan perfecta y equilibrada que no hubo ninguna persona enferma ni débil entre ellos por 40 años, sin ningún médico, sin ninguna farmacia ni hospitales. Llenaba sus estómagos y mantenía sus cuerpos sanos y fuertes. Sin embargo, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quiénes nos dieran a comer carne? Nos acordamos del pecado o del pescado, ¿verdad?, que comían en Egipto, porque también es pecado sentir esa hambre cuando tú ya estás lleno. Entonces el Señor venía y les recordaba cuando ellos comían carne. Entonces esta gente en ese caminar se acordaban del pescado que comían en Egipto, de baldes, de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora su alma estaba seca, pues nada sino ese maná ven nuestros ojos. Era lo que ellos pensaban y reflexionaban constantemente. Y esto tú puedes saber un poquito más en Números 11 del 4 al 7. Ahí puedes leer un poquito más de esta historia. ¿Y sabes qué era lo más poderoso? Que Dios oyó sus murmuraciones y quejas, como cualquier
mamá podría atestiguar, sencillamente no es buena idea hacer que el cocinero se enfurezca como uno. Dios dijo, Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrecéis. Escuchen esto, por cuánto menospreciaron a Jehová. Wow, qué fuerte la palabra, ¿verdad? Y él les envió codornices en tan grandes abundancias que ellos recogieron montones y comieron y comieron, y mientras la carne estaba aún en sus bocas, miles de ellos murieron y fueron enterrados allí. Y según en esta palabra o en este versículo, ese lugar llegó a ser conocido como, aquí dice Kibrot Ataba, que significa los sepulcros de los deliciosos o de los codiciosos, como memoria a todos aquellos que comieron y no entraron en la tierra prometida. ¡Wow! Esto sí está poderoso y súper interesante. Recordamos aquí a un comentarista que se llamaba Matthew Henry. Escribió esto: quienes están bajo el poder de una mente carnal tendrán su codicia satisfecha, aunque a expensas de cierto daño y ruina de sus preciosas almas. Quiero que usted entienda que hay algunas tierras prometidas y algunas promesas que Dios tiene para usted. De hecho, tenemos este libro entero de promesas, pero algunas de ellas nunca serán cumplidas mientras el rey estómago gobierne su apetito y controle su vida. Dios tenía bendiciones sobrenaturales para derramar sobre los israelitas en el desierto, pero ellos prefirieron sus apetitos carnales. De igual manera, Dios quiere derramar bendiciones sobreabundantes en nuestras vidas, amadas, pero nunca llegarán si no estamos dispuestos a buscarlo a Él en ayuno y oración. Recordemos, amadas mujeres del reino, que en nuestra ajetreada vida siempre hay una fiesta, un cumpleaños, un almuerzo de empresas o algo que crea un bache en la carretera. Así que nos convencemos nosotros mismos para no comenzar un ayuno. Mi consejo para usted, basado en la experiencia personal, es sencillamente lanzarse y hacerlo, y todo lo demás se acomodará. Si usted nunca antes ha ayunado, sencillamente hágalo durante un día y verá lo que quiero decir. Sabemos también que es un tiempo en que se lo vamos a dedicar al Señor. La razón de que nosotros ayunemos corporativamente en este ministerio al comienzo de cada año está basada en principios que han sido adaptados y que hemos entendido poco a poco. Hay 3 razones por las cuales comenzar el año con un ayuno es una buena práctica. Y quiero que pongas atención a esto que te voy a decir. En primer lugar, al hacerlo usted estableció o establece el curso para el reto del año. ¿Por qué? Porque va a ser una buena práctica, porque va a ser una costumbre donde usted va a ver cosas maravillosas. Al igual que comenzar el día con oración, establece el curso para el resto de su día y cubre cualquier cosa que pueda suceder. Lo cierto de comenzar el año con un ayuno es que usted establece ese curso por el año entero a través de lo que hace con esos primeros días de cada nuevo año. Puede llevar eso aún más lejos y darle a Dios la primera parte de cada día, el primer día de cada semana, la primera porción de cada billete
y la primera consideración en cada decisión. En segundo lugar, se producirán bendiciones para usted y su familia durante el año porque usted ayunó en enero, aún en abril, junio o agosto, aún en noviembre, cuando tenga en mente la comida del día de acción de gracias. Las bendiciones seguirán abriéndose camino hacia usted debido a su sacrificio al Señor al comienzo del año. De hecho, fue aproximadamente en acción de gracias cuando yo recibí la llamada para que fuera a llevar la palabra del Señor y que nos pudieran dar la bendición de una ofrenda para continuar con este ministerio que tanto te ha bendecido. Cuando llegamos, recordamos que un hombre y su esposa nos recibieron y nos dijeron, aquí tienen una ofrenda para el ministerio. Yo me había olvidado del ayuno que habíamos hecho por 3 días, pero Dios no lo había olvidado. Él no solo envió a alguien a nosotros con su donativo o con su ofrenda o con su ayuda en esa ocasión, cuando nosotros dejamos nuestra casa, nuestra familia y fuimos a predicar el evangelio. Él no solo envió a alguien a nosotros con esa intención, sino también a otra persona que nos bendijo con una hermosa oración. Y sabes, esas bendiciones se fueron acumulando por medio de tanto cariño, tantas seguidoras y sobre todo esas ayudas sobrenaturales para cubrir quizás nuestro hotel, nuestra gasolina y cubrir ese tiempo de nuestras familias, porque dejamos familias, dejamos tiempo familiar, pero Dios no se queda con nada. Este tercer punto es muy poderoso. Pon atención. Cuando usted ayuna al comienzo del año y ora, libera el principio que se encuentra en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Leyeron bien? Añadidas. Si usted lo busca a Él primeramente en el año, prepárese para que todas esas cosas sean añadidas a su vida por el resto del año. ¡Qué bendición, amadas! Estas reflexiones creo que nos están dejando en claro la importancia de ayunar. Y quiero despedirme con esta cita bíblica de Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separe. Guarde las palabras de su boca más que mi comida. Amadas mujeres del reino, sé que ahora vas entendiendo y comprendiendo lo poderoso que es ayunar. Sé que el Señor te dará la victoria y tú podrás controlar todo aquello que quizás no tenías ni idea que podías controlar. Por ejemplo, destronar al rey estómago. Bendiciones, mis amadas hermosas. Con esto estamos ya dando una introducción fuerte y latente a tu conocimiento. Pero si tú haces tu parte de escuchar todos estos audios por completo, vas a entender y vas a comprender por qué estamos haciendo esto por ti y por mí. Bendiciones, amadas.